Continuamos con el curso de Física General 2, el grupo 2. Algunos recordatorios. No se les olvide, por favor, el nombre de usuario, el que estén utilizando en la sesión, que tenga los dos apellidos y que tenga al menos un nombre. Eso para el tema del registro de asistencia. Recordarles también que la asistencia es obligatoria y que Zoom lleva el control automático de la asistencia, desde el momento que usted sale hasta el momento perdón, desde que el momento que usted entra hasta el momento en que sale. Así como tantas veces usted salga y entre durante la clase, eso queda registrado. Muy bien. Estamos en la semana número 3. Recuerden, por favor, estar consultando la guía de semana, donde viene la orientación semanal, vienen los recordatorios de las evaluaciones y viene el material de apoyo. Por ejemplo, aquí les puse un video explicando la solución de un ejercicio de campo eléctrico y aquí tienen material complementario. Entonces, les explico algo muy importante antes de que empecemos el día de hoy. Les estoy colocando aquí dos videos sobre el tema de la ley de Gauss. El tema que completamos la semana pasada, desde el punto de vista de ejercicios, suele ser un tema bastante denso y lo vamos a ver hoy. Entonces, como tenemos poco tiempo, nosotros al ser un curso virtual podemos sacar ventaja de eso y la estrategia que he venido usando es que para algunos temas muy puntuales, que no va a ser siempre, de hecho es más que todo en el tema de ley de Gauss y potencial eléctrico, yo coloco videos donde explico la teoría y eso nos permite dedicar tiempo a resolver ejercicios con más holgura, con más tiempo. Entonces, necesito por favor que esta semana vean estos dos videos y el propósito de eso es para dedicar la clase de hoy a resolver ejercicios del tema de campo eléctrico con distribución de carga lineal, superficial y volumétrica. Muy bien. Entonces, los ejercicios que voy a resolver son de exámenes anteriores. Eso también está disponible en la cátedra, igual yo lo pondré a disposición de ustedes. Entonces, vamos a empezar con este. Dice, considere tres arcos de circunferencia hechos de material no conductor. Es muy importante cuando uno va a resolver un ejercicio tomarse el tiempo para leer el enunciado y extraer toda la información que nos brinda. Por ejemplo, aquí nos dice material no conductor. Si nos hablara de material conductor, la carga se distribuye muy diferente a un material no conductor. Luego dice, cada uno con radio de 7,5 centímetros. Es decir, este arco verde, este arco amarillo, este arco morado, tienen exactamente el mismo radio, que es el radio R. Se encuentran ubicados en el plano XY, como podemos ver aquí. Cada uno de los arcos se han distribuido de manera uniforme cargas. Q1 para el arco verde de más 2,54 nanocoulombs, para el arco amarillo llamado Q2 menos 5,08 nanocoulombs y para el arco 3 morado más 7,62 nanocoulombs. Nos dice, considere que el potencial de la distribución se anula en el infinito. Bueno, entonces vamos a ir analizando esto paso a paso como un ejercicio introductorio. Sí advertirles que aquí no tenemos tiempo para resolver ejercicios fáciles, ¿verdad? O ejercicios introductorios. Tenemos que irnos directamente a lo violento.
y puede hacer que a alguno le parezca este ejercicio muy difícil, pero no tenemos tiempo para estar resolviendo ejercicios fáciles. Muy bien, entonces nos piden encontrar el campo eléctrico que ejerce cada una de las cargas en el origen. Luego en B, el campo eléctrico total en el origen. El ítem C y D todavía no lo vamos a hacer porque corresponde al tema que se va a ver la otra semana. Entonces nos vamos a enfocar en el ítem A y el ítem B. Me voy a ir a la solución. Paso número 1. Entonces, la carga eléctrica se puede distribuir a través de una longitud, se puede distribuir en una superficie o se puede distribuir en un volumen. Entonces, lo primero es identificar que la situación que tenemos aquí es una carga distribuida a lo largo de una longitud, en este caso a lo largo de un arco. Este arco verde está cargado, este arco amarillo está cargado, este arco morado está cargado, pero la carga está distribuida a lo largo de una longitud. Son arcos, entonces lo que tenemos son segmentos de longitud. No tenemos la carga distribuida en una superficie porque esto no son superficies y tampoco estamos considerando esos arcos como si tuvieran volumen, únicamente como si tuvieran longitud. Entonces, lo primero que uno hace es partir de la definición de distribución de carga lineal, que se llama lambda. La letra que le vamos a asignar es la letra griega lambda y se va a entender como la carga por unidad de longitud. Pero vamos a considerar un pequeño diferencial de carga correspondiente a un pequeño diferencial de longitud. Vean que el arco verde que tenemos aquí, voy a cambiar de color, lo que voy a hacer es tomar un pequeño trozo de ese arco verde. Entonces, ¿cuánto es la carga de ese pequeño trozo de arco verde? Diferencial de carga. ¿Y cuál es la longitud de ese pequeño trozo? Diferencial de longitud. Entonces, si hacemos un cociente de ese diferencial de carga entre ese diferencial de longitud, lo que tenemos es lo que vamos a llamar distribución de carga lineal o lambda. Lambda entonces siempre lo vamos a entender como diferencial de carga respecto a diferencial de longitud. Lo que estamos es haciendo una comparación de cuánto es la carga de ese pequeño trozo, que es un diferencial de carga, respecto a la longitud que tiene ese pequeño trozo. Entonces, teniendo eso presente, lo que hacemos ahora es despejar el diferencial de carga. Para eso, tomamos el diferencial de longitud y lo pasamos a multiplicar por lambda. Entonces nos quedaría el diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de longitud. Eso es lo que tendríamos ahí. Ahora, eh, vamos a ver, voy a borrar por aquí. Siguiente paso es viendo que la longitud corresponde a un arco, nos acordamos de matemática elemental que nos dice que el arco se relaciona con el radio y se relaciona con el ángulo. Entonces, en estos arcos que tenemos aquí, el radio permanece constante. Vean que para cualquier trozo del arco verde, el radio siempre va a ser el mismo, R. Entonces ahí debemos de tener clarísimo que el radio permanece constante. ¿Cuánto es ese radio? Según el enunciado, lo llamaron R mayúscula. Entonces, si yo lo que quiero saber es cuánto es
la longitud de ese pequeño trozo de arco, este pequeño trozo aquí verde oscuro, lo que debo de decir es que la longitud de ese pequeño trozo de arco es un diferencial de arco, que va a ser igual al radio que permanece constante y que se llamó R mayúscula por un diferencial de ángulo. ¿Por qué un diferencial de ángulo? Porque este pequeño trozo, la apertura que se da, es un diferencial de ángulo. Este ángulo de aquí, que va de un extremo a otro extremo del pequeño trozo, es un diferencial de ángulo. Entonces, esta longitud de acá es el diferencial de arco, que lo represento de esta manera, y se relaciona con el radio, que permanece constante, y con el diferencial de ángulo. Entonces, sabiendo eso, voy a borrar por aquí. Bueno, voy a mantenerlo un momentito. Sabiendo eso, entonces vemos que el diferencial de arco es igual al radio por el diferencial de ángulo. Y entonces lo que hacemos ahora ¿sí? Es que nos acordamos que el diferencial de longitud es igual al diferencial de arco. ¿Por qué? Porque la longitud aquí corresponde a una longitud en arco. Entonces, lo que hacemos nosotros es cambiar dl, que tenemos aquí, lo cambiamos por ds, con lo cual entonces tendríamos lambda por ds, pero ds es igual a r por diferencial de zeta. Entonces, este diferencial de arco lo cambiamos por radio diferencial de zeta. Con lo cual tenemos que el diferencial de carga es igual a lambda por r por diferencial de zeta. Recuerden que si tienen alguna pregunta, levanten la mano en el Zoom, no abran el micrófono de una vez, sino levanten la mano, yo voy a ver, espero que no se me pase, pero voy a ver cuando ustedes levantan la mano. Pero pregunten, con toda confianza pregunten. Si yo tengo que repetir algo, lo puedo repetir, no es ningún problema. Entonces, sabemos ya que el diferencial de carga es igual a lambda por R por diferencial de zeta. Pero en nuestra situación, nosotros tenemos tres cargas, tres arcos cargados. El arco Q1, el arco Q2 y el arco Q3. Entonces vamos a tener tres diferenciales de carga. Un diferencial de carga Q1, un diferencial de carga Q2 y un diferencial de carga Q3. Entonces, sabiendo de esta relación, eso nos permite plantear que el diferencial de carga Q1 es igual a lambda 1 por el diferencial de longitud, que es igual a lambda 1 por el diferencial de arco, que es igual a lambda 1 por el radio por el diferencial de ángulo. Ahora, ¿por qué hablo de lambda 1? Porque corresponde a la distribución de carga del arco 1. El arco 1 tiene una distribución de carga que es diferente a la distribución de carga del arco 2 y que es diferente a la distribución de carga del arco 3. Entonces, lambda 1 es cómo se distribuye la carga en el arco 1, en el arco verde. El diferencial de carga 2 va a ser lambda 2, que es cómo se distribuye la carga en el arco 2 por el diferencial de longitud, que va a ser igual a lambda 2 por el diferencial de arco,
que va a ser igual a lambda 2 por el radio por el diferencial de cita. Vean que si comparamos este con el caso anterior, lo único diferente es el lambda, porque tanto para el arco 1 como para el arco 2, el radio se mantiene constante. El arco verde y el arco amarillo, al igual que el arco morado, mantienen exactamente el mismo radio. Entonces, por eso vemos que el radio permanece igual. Y el diferencial de ángulo, que es esa pequeña apertura que estamos haciendo por la longitud del diferencial de carga, para los tres casos es exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar el diferencial de carga Q1 y lo vamos a integrar. Integral de diferencial de carga 1 va a ser igual a la carga Q1. Si yo sumo todos los diferenciales de carga 1, voy a obtener la carga total Q1. Que por cierto, recordemos que eso lo conocemos, porque en el enunciado nos dijeron cuánto vale Q1. Voy a devolver aquí. Nos dijeron que Q1 vale 2.54 nanocoulomb. Regresemos. Entonces, ¿quién es diferencial de carga Q1? Este que está aquí. Bueno, en el planteamiento que hicimos anteriormente es lambda 1 por R por diferencial de zeta. Y lo que tenemos que hacer es definir cuáles son los límites de integración para esa situación. Aquí es donde hay que tener más cuidado, porque esta es la parte complicada. Aquí es donde muchos se confunden en algo que pareciera simple, pero que habitualmente les genera problemas. Definir los límites de integración. Entonces nos vamos a devolver al dibujo para entender bien cómo definir esos límites de integración. Aquí ya les adelanto que va a ser de pi medios a 3 pi cuartos, pero necesitamos entender eso bien. Entonces, yéndonos al dibujo, una vez que tenemos identificado cuál es el diferencial de carga que estamos considerando, que es este, nos preguntamos qué signo tiene en carga. Bueno, es la carga Q1. Me voy a devolver. Como dije anteriormente, la carga Q1 es 2,54 nanocoulomb. Es decir, esta carga verde es positiva, siempre es positiva. Entonces, sabiendo que esa carga verde es positiva, yo me paro en el punto, en el espacio donde me están pidiendo que calcule el campo eléctrico. Me dijeron específicamente en el enunciado que calculara el campo eléctrico en el origen. Entonces me paro aquí en el origen y me imagino que yo soy positivo. Una vez que me paré ahí, me imagino que yo soy positivo. Entonces digo, bueno, si este diferencial de carga de Q1 es positivo y yo soy positivo, ¿hacia dónde sentiré yo una fuerza siendo yo positivo? Entonces, como esto es positivo y yo soy positivo, yo voy a sentir una fuerza de repulsión en esta dirección. Voy a borrarlo que me quedó un poco torcido. Entonces yo sentiré una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque yo soy positivo y este diferencial de carga Q1 es positivo. Entonces siento una fuerza de repulsión. Aquí es donde viene la parte de entender el asunto de los límites. Porque si nosotros consideráramos, voy a poner aquí un verde más oscuro, si nosotros consideráramos este diferencial de carga que está aquí, y de nuevo me paro en el origen, aquí, la fuerza que va a hacer este diferencial de carga
sobre el punto origen, que soy yo y soy positivo, va a ser hacia acá. Ahora, si yo me parara aquí, perdón, si yo tomara este diferencial de carga, la fuerza que va a generar sobre el punto origen es para acá. Vamos a ver que no me quede muy torcido. Entonces, eso quiere decir que este extremo va a generar una fuerza para abajo y este otro extremo va a generar una fuerza para acá. Este punto, que podríamos decir intermedio, va a generar una fuerza en esta dirección. Entonces, en conclusión, el vector fuerza, desde este extremo hasta este extremo, va a barrer desde esta posición hasta esta posición que está aquí. Desde esta posición hasta esta posición que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es esta posición que tenemos aquí abajo? Esta posición que tenemos aquí abajo será menos 90 grados. Voy a poner en otro color, porque este ángulo que está aquí, si lo mido en la dirección opuesta, va a ser menos pi medios. Ujú. Bueno, y este otro ángulo que tenemos aquí, podríamos medirlo de distintas maneras. Podríamos medirlo desde aquí hasta aquí, con lo cual va a ser, sería entonces, nos están diciendo que este es 45, este es 45. Quiere decir que este ángulo que está aquí es 45, lo que implica que este ángulo que está aquí abajo es 45. Entonces podríamos decir que esto sería 270 más 45, el ángulo total. Muy bien, esto que estoy haciendo va a ser muy importante para cuando calculemos el campo eléctrico, el tener bien claro esos ángulos. Repito que estos vectores de acá me están representando lo que llamamos el vector fuerza, pero hacia donde apunta el vector fuerza, apunta el campo eléctrico. Entonces, estos vectores verdes representan el campo eléctrico. ¿De dónde a dónde va el campo eléctrico? Entonces, desde este extremo, que genera un vector campo eléctrico en el ángulo menos pi medios, hasta este otro extremo que genera un vector campo eléctrico en el ángulo 270 más 45. Muy bien. Tal vez me adelanté tanto que puede ser que esté generando confusión. Y de hecho así es, porque vean que yo les estoy diciendo que la carga Q1 la vamos a integrar desde pi medios hasta 3 pi cuartos. Entonces, si vemos con cuidado, la carga como tal empieza aquí, va barriendo, va barriendo y llega hasta aquí. Entonces, la carga empieza en pi medios porque este ángulo
es 90 y la carga termina su distribución aquí con este ángulo, que va a ser 90 más 45. 90 más 45, eso nos da 135 grados. Entonces, la carga está distribuida desde 90, que es pi medios, hasta 135. 135 en radianes, eso no lo vamos a hacer porque ustedes saben hacerlo, es 3 pi cuartos. Entonces, la carga empieza en 90 grados y termina en 135 grados. En radianes sería, empieza en pi medios y termina en 3 pi cuartos. Por eso es que la carga la vamos a integrar desde pi medios hasta 3 pi cuartos, porque la carga empieza en pi medios y termina en 3 pi cuartos. Eso en cuanto a la carga, ¿verdad? Ya el campo eléctrico sí es lo que mencioné anteriormente. Por eso les decía que me adelanté tanto que más bien esto les puede estar generando confusión. Pero la carga empieza en pi medios y termina en 3 pi cuartos, que es esta posición de acá, que corresponde a 135 grados. Entonces, la distribución de carga lineal lambda 1 es constante porque en el enunciado nos dicen que en cada uno de los arcos la carga se ha distribuido de manera uniforme. Esto es muy importante. Leer el enunciado con mucho cuidado y no dejar de lado ese detalle. Nos dicen sobre cada uno de los arcos se ha distribuido de manera uniforme las cargas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el arco Q1, en cualquier punto del arco Q1, la carga vale lo mismo. Eso lo que significa se ha distribuido de manera uniforme. Muy bien. Esa información es muy importante. Entonces, siendo así, al resolver esta integral, como la carga se distribuye de manera uniforme es decir, constante, este lambda 1 es constante. Entonces el lambda 1 puede salir de la integral, al igual que el radio, porque el radio durante todo el arco verde es constante. Entonces también puede salir de la integral. Lambda 1 y R salen de la integral y me queda la integral sobre el diferencial de ángulo de pi medios a 3 pi cuartos. Sabemos que esta integral será zeta evaluado en sus límites de integración. Evaluamos en esos límites zeta, tendríamos 3 pi cuartos menos pi medios, lo cual nos da pi cuartos. Entonces, llegamos a la conclusión de que la carga Q1 es igual a lambda 1 por R por pi cuartos. Pero lo que se nos pide es lambda 1. Lambda 1 no se conoce. Sí conocemos cuánto es R, sí conocemos cuánto es Q1, porque en el enunciado nos dijeron cuánto es Q1, y claramente pi cuartos es una constante, es un número. Entonces lo que hacemos es despejar lambda 1. Pasamos a dividir el radio, pasamos a dividir pi, pasamos a multiplicar 4 y nos queda que lambda 1 es 4Q1 partido pi r cuadrado. Si tienen alguna pregunta, Daniel Montero, adelante. Profe, perdón. ¿Por qué es que habíamos sacado el anda uno? Eh, Sí, vamos a devolvernos. Aquí nos piden el campo eléctrico que ejerce Q1, Q2 y Q3.
para encontrar ese campo eléctrico necesitamos saber cuánto vale la distribución de carga en cada arco. La distribución de carga es lambda. Es decir, necesitamos primero averiguar cuánto es lambda 1. Necesitamos luego averiguar cuánto es lambda 2 y necesitamos luego averiguar cuánto es lambda 3, porque esos valores los vamos a necesitar para obtener el campo eléctrico, que es la pregunta que nos están haciendo. Nos están preguntando cuánto es el campo eléctrico que ejerce cada uno de sus arcos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver dónde aparece el lambda 1. Por ahí va su pregunta. Más que nada, ¿por qué lo tomamos como constante? Eh, es que Ah, creo que no lo pude ver claro porque se me traba un toquecito, pero sí, sí, no sé si es tranquilidad. que lo dice en el problema. Ajá. Sí, en el enunciado dice, sobre cada uno de los arcos se ha distribuido de manera uniforme las cargas. Entonces, cuando dice eso, de manera uniforme, es que la carga está distribuida de forma constante. Es decir, que lambda 1 es constante, que lambda 2 es constante y que lambda 3 es constante. Eso se interpreta de la redacción del enunciado, cuando nos dice que la distribución es uniforme de cargas. Ujú. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Recuerden que pueden preguntar, ¿verdad? Cuando gusten. Me interesa que les quede claro esto. Ahora vamos a hacer lo mismo para la carga 2. Hacemos exactamente lo mismo. Voy a devolverme. Partimos de esto. Diferencial. Voy a marcarlo aquí. Diferencial de carga 2 es igual a lambda 2 por R por diferencial de zeta. Partimos de esto que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar diferencial de carga 2, que ya dijimos que es lambda 2 por R por diferencial de zeta. Pero debemos definir los ángulos, de dónde a dónde voy a integrar para obtener la carga 2. Entonces, vayámonos al dibujo. Voy a marcar por aquí. Vean que la carga 2, la amarilla, empieza aquí, va barriendo, va barriendo, va barriendo y termina aquí. ¿Cuánto es este ángulo? Donde empieza la carga amarilla. Sería 135 grados, que es este ángulo de aquí. Porque este ángulo es 90 más 45. 90 más 45 son 135. Entonces, la carga amarilla empieza en 135 grados, que en radianes sería 3 pi cuartos. ¿Y dónde termina la carga amarilla? Como les dije, empieza en 3 pi cuartos, va avanzando, hasta llegar a 270 grados, que sería 3 pi medios. Entonces, el arco amarillo empieza en 135 grados y acaba en 270 grados. En radianes sería, empieza en 3 pi cuartos y acaba en 3 pi medios. Entonces, los límites de integración van a ser iniciando en 3 pi cuartos y terminando en 3 pi medios. Igual que en el caso anterior, como el enunciado dice que la carga se distribuye uniformemente, interpreto de eso que lambda 2 es constante, sale de la integral, el radio permanece constante, sale de la integral
y me queda la integral sobre el diferencial de zeta, al igual que el caso anterior, lo cual da zeta, evalúo en los límites de integración, me quedaría 3 pi medios menos 3 pi cuartos. Eso me va a dar 3 pi cuartos. Ahora, en el enunciado me dicen cuánto es Q2. El radio yo lo conozco también, pero lo que no conozco es cuánto es lambda 2. Entonces despejo lambda 2 obteniendo que es igual a 4 por Q2 dividido entre 3 pi por R. Y con eso ya tengo cuánto es lambda 2. Recordemos que como nos dicen que la carga se distribuye uniformemente, este lambda 2 es constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora nos vamos a ir al arco número 3, que es este morado. Este morado. ¿De dónde a dónde va ese arco morado? Empieza en 270 grados y termina en 45 grados. Empieza en 270 grados y termina en 45 grados. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que el diferencial de carga 3 es igual a lambda 3 por R por diferencial de zeta, nos vamos a calcular la carga 3. La carga 3 va a ser igual a la integral del diferencial de carga 3. Aquí yo les mencioné ahora que el arco 3 empieza en 270 grados, pero también podemos decir que empieza en menos 90 grados. Es equivalente, ¿verdad? Entonces podemos decir que empieza en menos 90 grados o menos pi medios y termina en 45 grados, que en radianes es igual a 40, en radianes es igual a pi cuartos. Con eso tenemos los límites de integración. Diferencial de carga Q3 es lambda 3 por R por diferencial de zeta. Igual que en el caso anterior, nos dicen que la carga se distribuye uniformemente, eso lo interpretamos como que lambda 3 es constante, sale de la integral y sabemos que para el arco el radio permanece constante, entonces sale de la integral. Queda de nuevo la integral sobre el diferencial de zeta. A ver si logro. Ok. Entonces, eso vendría a ser igual a zeta. Evalúo los límites de integración, será pi cuartos menos pi medios. Eso me va a dar 3 pi cuartos del enunciado. Yo sé cuánto vale Q3, sé cuánto vale el radio, pero no sé cuánto vale lambda 3. Entonces despejo lambda 3 como 4 por Q3 dividido entre 3 pi R. Aquí acabo de obtener lambda 3. Del enunciado sé que este valor de lambda 3 es constante. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es nada más encontrar el valor de lambda 1, de lambda 2 y de lambda 3. Todavía no hemos rigurosamente obtenido lo que nos pedían, que era el campo eléctrico. Vamos a empezar a calcular el campo eléctrico que genera Q1. Me voy a devolver al dibujo. Entonces, paso número 1, que tiene que ser 1, es pararse en el punto donde le piden que calcule el campo eléctrico. El enunciado dice que en el origen. Entonces, me imagino que yo soy positivo, siempre me voy a imaginar así, que soy positivo, y me pregunto, ¿qué signo tiene la carga en el arco Q1? Positivo. Entonces,
Si este arco verde es positivo y yo estoy parado en el origen y soy positivo, el arco verde me va a generar una fuerza de repulsión y me va a empujar para acá, porque yo soy positivo y el arco verde es positivo. Y entonces, como les decía antes, voy a ponerlo por acá, si yo tomo un diferencial de carga en este extremo, la fuerza que experimento es una fuerza para acá. Si yo tomo un diferencial de carga en este otro extremo del arco verde, la fuerza que voy a experimentar apuntaría en esta dirección. Entonces, eso lo que me dice es que el vector fuerza, debido a los diferentes diferenciales de carga del arco verde, van a tener una dirección desde 270 grados hasta esta posición, que va a ser equivalente a menos 45 grados, o sería 270 más 45, ¿verdad? Entonces, el vector fuerza va a estar desde 270 grados hasta 270 grados más 45. Ese va a ser el ángulo que barre el vector fuerza. Pero recordemos la definición de campo eléctrico de la clase de la semana pasada. El campo eléctrico se define como fuerza partido carga de prueba. ¿Quién es la carga de prueba? Es la carga que imaginariamente yo tengo en este punto, en el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, como la carga es un escalar, no es un vector, quien define la dirección del campo eléctrico es el vector fuerza. Hacia donde apunte la fuerza, apuntará el campo eléctrico. Viendo que este diferencial de carga es positivo y que esta carga de prueba, que soy yo, soy positivo, entonces la fuerza se va a sentir para abajo. Quiere decir entonces que hacia donde apunta esa fuerza, apuntará el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico apunta para abajo, aquí. De igual manera, si me voy a este extremo, este diferencial de carga es positivo, la carga de prueba que está en el origen, que soy yo, es positiva, la fuerza que voy a sentir va a apuntar en esta dirección. Hacia donde apunte la fuerza, apunta el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a apuntar en esta dirección y vuelvo a repetir lo mismo de antes. Eso me lleva a que el campo eléctrico para el arco verde va a empezar apuntando en 270 grados y va a ir barriendo, barriendo, barriendo hasta llegar a 270 grados más 45 grados. Muy bien, eso serían 315 grados, si no me equivoco. Ujú. Entonces, desde 270 a 315 grados sería el ángulo que barre el campo eléctrico. Desde 270 hasta 315 grados. Claro, esos ángulos luego vamos a tener que ponerlos en radianes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda claro esto de los ángulos? Sí, profe. Muy bien. José García, ¿usted tiene alguna pregunta? Profe, tenía una duda con el ángulo de 315 que Sí, no sé cómo lo sacó. sí. ¿Usted quiere?
¿Qué quieres saber exactamente? ¿Cómo se obtuvo? Sí, profe. Ajá, vamos a ver. Entonces, yo les decía que si tomamos un diferencial de carga en este extremo, vamos a tener que el vector fuerza va a apuntar en esta dirección. Entonces, uno extiende la línea de acción de ese vector y el ángulo que forma ese vector sería el ángulo desde x positivo hasta donde está ese vector. Entonces, como este ángulo de aquí me advierten que es 45, yo sabría que este ángulo que está aquí también es 45, porque es opuesto por el vértice. De igual manera que este ángulo de aquí es 45. Entonces, el ángulo verde total serían 270 más 45. Eso daría 315. ¿Cómo lo ve? ¿Le queda claro o todavía sigue confundido? Ah, profe, ya lo entendí. Gracias, profe. Sí, con gusto. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora la parte seria, que es calcular el campo eléctrico. Primero, de la clase de la semana pasada, recordar que el campo eléctrico se define para una carga puntual, se define como constante de Coulomb, el valor de la carga, partido de la distancia que se separa de la carga al punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Esta distancia R siempre es de la carga que está originando el campo eléctrico al punto donde yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico. Y este campo eléctrico siempre se le da una dirección en la dirección de un vector unitario, R techo. Ahora, esto sería el caso si la carga es una carga puntual, pero si lo que tenemos es un diferencial de carga, la variante que yo hago en esta relación es no pongo la carga, sino que pongo un diferencial. Voy a borrar aquí un momentito. Un diferencial de carga. Entonces sustituyo la carga por el diferencial de carga. ¿Por qué? Porque lo que tengo ahora es un diferencial de carga. Es un trozo de carga. No es la carga puntual, sino es un trozo de carga. Y lo demás queda exactamente igual. Otra diferencia es que ahora no voy a decir campo eléctrico total, sino que voy a decir que esto corresponde a un diferencial de campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico. Entonces, cuando la carga está distribuida en una longitud, en una superficie o en un volumen, la relación que voy a obtener para calcular el campo eléctrico es esta, que está aquí, que está dada en términos de diferencial de carga, porque tengo la carga distribuida en diferenciales de carga, no como cargas puntuales. Sabiendo eso, recordamos de la parte anterior que para el caso del arco 1,
el diferencial de carga 1 es igual a lambda 1 por diferencial de longitud, pero sabemos que el diferencial de longitud es igual a un diferencial de arco y sabemos que el diferencial de arco es igual al radio por el diferencial de zeta. Entonces, de aquí vemos que el diferencial de carga 1 es lambda 1 por R por diferencial de zeta. Teniendo eso, lo puedo sustituir aquí, con lo cual me quedaría diferencial de campo eléctrico, pero campo eléctrico generado ¿por quién? Por el arco 1, que es el arco verde. Es igual a constante de Coulomb por diferencial de carga, que es igual a lambda 1 R diferencial de zeta, dividido entre el radio o la distancia que separa el diferencial de carga del punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Recordemos que la carga está en el arco y el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico es en el centro del círculo. Entonces, la distancia que va desde el arco verde hasta el centro del círculo es un radio de círculo. Entonces, esa distancia va a ser R mayúscula al cuadrado. Muy bien, vamos por ahí. Aquí es donde viene un poco la parte compleja. Necesito que presten mucha atención a esto que voy a explicar porque generalmente se vuelve algo complejo. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes las coordenadas polares? Coordenadas polares, doy una distancia radial y doy un ángulo respecto al eje X positivo. Entonces, si yo lo que tengo es este diferencial de carga, que es un trozo de la carga del arco verde, como mencioné antes, el campo eléctrico apunta en esta dirección, porque en esa dirección es que apunta la fuerza eléctrica, puesto que este arco es positivo y la carga de prueba que estoy colocando aquí en el origen es positiva. Entonces, la carga de prueba siente una fuerza de repulsión en esta dirección. Entonces, si yo quiero dar la dirección de este vector verde, la puedo dar en coordenadas polares, pero debo tener el siguiente cuidado. Marcar aquí. Si yo quisiera dar la dirección de este vector negro que yo llamé R2, la coordenada polar que yo daría es este ángulo y la magnitud del vector que yo llamé R2. Eso me daría la dirección en coordenadas polares de este vector. Pero vemos que el vector verde, que corresponde al campo eléctrico, apunta en dirección opuesta a este vector que yo llamé R2. Apunta en esta dirección de este vector, que voy a llamar R techo. Este lo llamé R2 techo, pero el vector verde en realidad apunta en dirección opuesta a R2 techo. Apunta en la dirección R techo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es primero definir en coordenadas cuáles las componentes de este vector R2. Ese vector R2 va a tener una componente en la dirección negativa de las X y va a tener una componente en la dirección positiva de las Y. Ahora, si quiero saber cuánto es la componente a lo largo de las X, entonces recuerdo, desde el punto de vista de ángulo de coordenadas polares, el ángulo de interés mío es ese ángulo zeta. Entonces, la componente en X va a ser, déjenme ver un momentito, así, va a ser, a ver un momento que lo voy a poner. R
R2. Un momentito para ver cómo les explico esto de manera más simple. Mm, entonces, sé que este radio es un radio R. Este radio aquí es el radio R. Muy bien. Entonces, si yo quisiera decir cuánto es esta distancia de aquí, yo diría que es R coseno, coseno de cita. Mientras que esta distancia que está aquí va a ser R sen de cita. Entonces, el vector en esta dirección va a ser un vector que va a tener una componente en X como R coseno, R coseno de cita. ¿En qué dirección? En la dirección del vector unitario menos I. Porque vean que este trozo de acá está en la dirección de las menos X, que en términos del vector unitario I será menos I. Luego, esta que va para arriba va a ser R, R sen de cita. ¿En qué dirección? Este está en la dirección J techo. Adelante, Roberto. Profe, una pregunta. Ahí se podría calcular simplemente el vector, pero con ángulos más grandes, tipo 270 grados, exacto, como en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Mm, sí, sí se podría. Sí se podría. Yo lo estoy haciendo así como para que, digamos, empiecen a familiarizarse con esto del vector dirección. Vamos a seguir haciéndolo así, pero sí se podría. De hecho, a eso vamos a llegar. Entonces, Ok, gracias, profe. eh, con mucho gusto. Esto sería lo que yo llamaría el vector R. ¿Cuál es el vector R? El vector R es este vector que va de aquí a acá. Ahora, si yo quisiera encontrar R2, recordemos que R2 es este vector negro que apunta en esta dirección. Yo lo que tendría que hacer para encontrar R2, que es un vector unitario, es dividir el vector R entre la magnitud de ese vector, que es R. Es decir, esto me va a quedar como R coseno de cita en la dirección de menos I más R
sen de zeta en la dirección de J dividido entre R. Y entonces aquí veo que los R se cancelan, con lo cual me queda que R2, vector unitario, es igual a coseno de zeta en la dirección menos I más sen de zeta en la dirección de J. Pero voy a borrar aquí para que se logre ver. Veo que R2 es un vector que apunta en la dirección opuesta de R techo. Y la dirección R techo es la dirección del vector campo eléctrico, que es este vector verde. Entonces, lo que sabemos de lo que observamos aquí es que R, vector unitario, va a ser igual a menos R2 techo. Estos dos vectores son unitarios, pero son opuestos. El vector que a mí me interesa es el vector R techo. Entonces ya sé que R techo es igual al negativo de R2 techo. Vean que aquí puse el negativo de esto, siendo esto que está aquí, entre paréntesis R2 techo. Entonces ya cuando hago esta parte veo que aquí hay un negativo, aquí hay otro negativo, queda esto positivo y este término de acá quedaría negativo, quedaría como menos Y techo o menos J techo. Aquí se representó I techo como X techo y J techo como Y techo. Con esto entonces lo que obtengo es el vector R techo. Entonces, aquí en la expresión, nosotros necesitamos ese vector R techo, pero ya sabemos cuánto vale esto que está aquí. Entonces, lo sustituimos aquí este R techo, nos quedaría de esta manera. Lo que debemos de identificar es que esto que tenemos aquí, esto, corresponde a la magnitud del diferencial del campo eléctrico. Esto es la magnitud del diferencial del campo eléctrico. Quedaría eso multiplicado por coseno de zeta para dar la componente en X y quedaría eso multiplicado por sen de zeta para dar la componente en Y. Entonces, si nosotros quisiéramos poner la componente en X, sería magnitud del diferencial de campo eléctrico por el coseno de zeta. Si quisiéramos poner la componente en Y, sería diferencial del campo eléctrico por el sen de zeta. Muy bien, vayámonos acá. Voy a calcular de primero la componente en X. Entonces, la componente en X es magnitud del diferencial de campo eléctrico E1, porque estamos en el arco 1 por el coseno de zeta. Lo que hacemos al sustituir es que vemos que algunos términos se cancelan. Este R se cancela con R de abajo. Me quedaría acá lambda 1 entre R por coseno de zeta. Eh, Déjenme ver. Ah, sí, perdón.
y el diferencial de zeta que lo coloqué aquí en esta posición. Entonces, ahí lo que tengo es el diferencial del campo eléctrico 1 en X, nada más en X. Partimos de eso y ahora para obtener el campo eléctrico E1 en X tenemos que integrar. Entonces integramos aquí, integramos aquí. Al integrar, lo que voy a obtener es el campo eléctrico 1 en X. Y integro esto donde lambda 1, K y R son constantes, salen de la integral y me quedaría dentro de la integral únicamente coseno de zeta diferencial de zeta. ¿Cuáles son los límites de integración? Vean que aquí nos indican 3 pi medios, 7 pi cuartos. Entonces vayámonos al dibujo para recordar eso. Son los límites de integración del campo eléctrico E1. Entonces el campo eléctrico E1 va desde esta posición hasta esta posición. Entonces el campo eléctrico E1 va desde 270 grados hasta 315 grados. 270 grados en radianes es 3 pi medios y 315 grados, 315 grados será 7 pi cuartos. Este ángulo de arriba es 315 y este ángulo de abajo es 270. La integral de coseno de zeta es sen de zeta y evalúo ese sen de zeta en 7 pi cuartos y le resto sen evaluado en 3 pi medios. Sen de 7 pi cuartos nos daría menos raíz de 2 entre 2 y sen de 3 pi medios me da menos 1. Y esto, como un todo, me llegará a dar 2 menos raíz de 2 entre 2. Lo que estoy obteniendo aquí es el campo eléctrico 1 en X. Acomodo esto un poco mejor, pasando el 2 aquí adelante, y tendría E1X. En la parte 1, recordarán ustedes que habíamos obtenido lambda 1. Entonces, como ya sabemos cuánto vale lambda 1, que es esto que está acá, lo sustituimos. Sería 4Q1 entre pi r, pi por r, con lo cual obtengo este resultado. Y cuando acomodo los términos y simplifico lo que corresponda, me quedaría de esta manera. Ahora, ¿en qué dirección está ese campo eléctrico 1 en X? Devolvámonos. Está en la dirección X techo. X techo. Entonces, la dirección que tendría esto sería X techo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a obtener ahora la componente en Y. Entonces, la componente en Y, tomamos magnitud del diferencial de campo eléctrico por el sen de zeta en la dirección menos Y techo. Diferencial de campo eléctrico 1 en Y va a ser igual al diferencial de campo eléctrico 1 por el sen de zeta. Entonces, sustituimos cuánto es el diferencial de campo eléctrico 1 y simplificamos cancelando R acá entre R2. Los límites de integración van a ser los mismos desde 270 grados hasta 315 grados. Integramos el sen de zeta, eso nos da menos cos de zeta. Vean que la diferencia en este caso la vino a definir la función seno. Y evaluamos entonces menos coseno de 7 pi cuartos, le resto menos coseno de 3 pi medios.
Esto nos da menos raíz de 2 entre 2 y esto nos da 0, con lo cual entonces aquí quedaría un menos que pasa adelante k lambda 1 raíz de 2 entre 2 por r. Hacemos lo mismo de antes, conocemos cuánto es el valor de lambda 1, lo habíamos obtenido en la parte 1, lo sustituimos, acomodamos los términos y el resultado va a ser este que está acá. Recordemos, como mencioné antes, que esta componente está en la dirección de menos y techo. Entonces, el resultado de la magnitud que obtuve tengo que ponerla en la dirección menos y techo. Sabiendo entonces que esta es la componente en X, sabiendo que esta es la componente Y, el vector total del campo eléctrico 1 va a ser la suma de esas dos componentes. Aquí nada más sacamos factores comunes y tenemos la expresión del campo eléctrico 1. Eso sería apenas el campo eléctrico debido al arco verde, nada más. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el arco amarillo y hacer lo mismo para el arco morado. Si sustituimos los valores que nos dieron en el enunciado, nos dijeron cuánto es Q1, cuánto es R, y evaluamos numéricamente, vamos a obtener el vector campo eléctrico de 1 en newtons partido de Coulomb. Para calcular el campo eléctrico debido a la carga 2, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Partimos de esta relación para un diferencial de carga y el campo eléctrico. Sabemos que el arco 2, llamado Q2, que tiene carga Q2, su diferencial de carga Q2 es igual a lambda 2 R diferencial de zeta. Entonces vengo y sustituyo este diferencial de carga por el diferencial de carga Q2, que es igual a lambda 2 por R diferencial de zeta. Lo que estoy haciendo es sustituyendo eso aquí y obtengo que el diferencial de campo eléctrico 2 estaría dado de esta manera. Pero ahora en la dirección es donde tengo que tener cuidado. Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Nos vamos a devolver al dibujo. Perdón, el dibujo estaba más adelante. Sí, entonces tenemos lo siguiente. Observen. Queremos calcular el campo eléctrico en el origen, en este punto de aquí. En el enunciado nos dijeron que la carga Q2 es negativa, es negativa. La carga de prueba Q sub 0 que yo pongo en el origen, que es donde quiero calcular el campo eléctrico, siempre va a ser positiva. Entonces, si el punto rojo es positivo y el arco amarillo es negativo, lo que va a sentir el punto rojo es una fuerza de atracción y esa fuerza la va a sentir en esta dirección. Hacia donde apunta la fuerza, apunta el campo eléctrico. Entonces, en conclusión, este campo eléctrico va a apuntar en esta dirección. Ahora, nos vamos a los extremos del arco. A los extremos del arco. Si yo tomara este extremo de arco, aquí, un diferencial de carga aquí, y me pregunto hacia dónde apunta el vector campo eléctrico, puesto que el punto rojo, que es la carga de prueba, es positiva y el diferencial de carga aquí en este extremo es negativo, entonces la fuerza eléctrica va a apuntar en esta dirección y hacia donde apunte la fuerza eléctrica apuntará el campo eléctrico. Ahora nos vamos al otro extremo, a este que está aquí. Entonces, el punto rojo es positivo, este trozo amarillo es negativo,
quiere decir que el punto rojo va a sentir una fuerza de atracción en esta dirección. En conclusión, entonces, el campo eléctrico y de igual manera la fuerza eléctrica para el arco amarillo va a variar desde este ángulo hasta este ángulo. Repito, desde este extremo que apunta en esta dirección hasta este extremo que apunta en esta dirección. Quiere decir que el campo eléctrico para este arco amarillo va desde 90 más 45. Dijimos que eso era este 135, ¿verdad? Entonces, desde 135 hasta 270 grados. El campo eléctrico va a estar variando desde 135 grados hasta 270 grados. Ahora, desde el punto de vista de coordenadas polares, nosotros podemos dar la posición de un vector llamado R2, que apunta radialmente hacia afuera en relación al centro de coordenadas polares. Vemos que el campo eléctrico para nuestra situación va a apuntar en la dirección de R2, como debe ser. Y siempre el vector unitario asociado al campo eléctrico, ya, a devolverme aquí. Cuando uno le dan esta formulita, debe tener claro siempre que este vector apunta radialmente hacia afuera en relación al diferencial de carga. Es decir, donde usted tenga el diferencial de carga, apuntará radialmente hacia afuera. Entonces, si nos vamos al dibujo, el diferencial de carga está aquí. El vector R techo es un vector radialmente hacia afuera de ese diferencial de carga. El vector que nosotros estamos definiendo es este R2. Lo estamos definiendo en términos de coordenadas polares y también es opuesto a R como tal. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos de nuevo es que R2 es el vector opuesto al vector R. Son vectores de magnitud 1, pero de dirección opuesta. Y ya habíamos definido en la parte anterior cuánto era R2. Estaba dado de esta manera, como coseno de zeta menos X techo más sen de zeta menos Y techo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es, tenemos la magnitud del campo eléctrico E2 correspondiente a un diferencial en la dirección, pero ¿en cuál dirección? En la dirección opuesta a R techo. ¿Por qué opuesta? Porque el campo eléctrico en realidad no apunta en la dirección de R techo, apunta en la dirección opuesta a R techo. Aquí lo podemos ver. El vector verde está apuntando en la dirección opuesta a R techo. Entonces, por eso decimos que la dirección de este diferencial de campo eléctrico es la dirección opuesta a R techo. Entonces lo ponemos como menos R techo. Y menos R techo es R2. Y ya dijimos que R2 es esto que está aquí. Entonces, yo lo que hago es vengo y sustituyo, quedándome entonces esto que está aquí. Vamos a ponerlo aquí. Esto entonces será la magnitud del diferencial de campo eléctrico, que si lo multiplico por esto, me da la componente en X del campo eléctrico E2. De igual manera, si esto lo multiplico por esto, obtengo la componente
en Y del diferencial de campo eléctrico. Continuamos. Voy a tomar entonces el diferencial de campo eléctrico E2. Sé que esto es el diferencial de campo eléctrico, lo multiplico por coseno de zeta. Este sería el diferencial de campo eléctrico E2. Lo multiplico por coseno de zeta y obtengo el diferencial de campo eléctrico 2 en X. Aquí estoy considerando de momento nada más la magnitud. Por eso no estoy poniendo la dirección. Estoy poniendo solo DE2 por coseno de zeta. Entonces, lo que vengo ahora es y sustituyo DE2, es esto que tengo aquí. Lo sustituyo. Simplifico lo que corresponda. Veo que este R se cancela con un R de acá. Me queda de esta manera. Y como yo lo que quiero es encontrar el campo eléctrico E2, tengo que integrar ambos lados. Esta integral me va a dar el campo eléctrico 2 en X. Sé que lambda 2, K y R son constantes, salen de la integral. Y los límites de integración ya los mencioné antes, ¿verdad? Que va desde, dijimos, 135, espero no equivocarme, son 90 más 45, 135, que en radianes sería 3 pi cuartos, hasta 270 grados, que en radianes es 3 pi medios. Entonces, la integral de coseno es seno, la evalúo en los límites de integración. Sen de 3 pi medios me da -1. Le resto sen de 3 pi cuartos que me da raíz de 2 entre 2. Hago un poco de álgebra acá y obtengo este resultado. E2 en X estaría dado de esta manera. Pero sabemos ya cuánto es lambda 2. Lo obtuvimos de la primera parte. Este fue el resultado. Entonces yo puedo sustituir lambda 2. Sustituyo lambda 2, hago un poco de álgebra y obtengo que E2 en X está dado de esta manera, recordando que la dirección de E2X es menos X techo. Vamos a devolvernos aquí. Observen, menos X techo. Es la dirección de esa componente. Aquí lo que tenemos entonces apenas es la componente en X del campo eléctrico 2. Ahora vamos a obtener la componente en Y del campo eléctrico 2, que sería el diferencial del campo eléctrico multiplicado por el sen de zeta. Y no olvidemos que esto apunta en la dirección de menos Y techo. Entonces nos vamos por aquí. Sustituimos lo que es de 2. Simplificamos. Y ahora integramos. Los límites de integración son exactamente los mismos. Desde 135 grados, que corresponde a 3 pi cuartos, hasta 270 grados, que corresponde a 3 pi medios. Pero ahora la integral es la integral del seno, que es igual a menos coseno. Evalúo los límites de integración. Menos coseno de 3 pi medios es 0. Y aquí tendría menos coseno de 3 pi cuartos. Simplifico y obtengo este resultado. Sé cuánto es lambda 2, sustituyo el valor de lambda 2 y obtengo entonces que Y está dado de esta manera, recordando que la dirección es en menos Y techo. Entonces, yo ya tengo la componente X de E2,
la componente y de E2, la sustituyo, saco factor común, sustituyo los valores numéricos y obtengo E2, el campo eléctrico E2. Voy a hacerlo rápidamente porque es el mismo procedimiento. Para el campo eléctrico generado por la carga Q3, partimos de la misma relación. Sabemos que dQ3 es lambda 3 R diferencial de zeta. Entonces sustituimos eso aquí. Nos queda de esta manera. Y en este caso, repetimos el análisis que hicimos antes. Podemos dar la dirección de R2 en coordenadas polares y R techo siempre es ese vector que sale del diferencial de carga. Entonces vemos aquí que R2 y R techo son opuestos. Pero recordemos que esta carga morada es positiva, porque así el enunciado lo dijo. Entonces, si la carga morada es positiva y el punto que tengo aquí de carga de prueba es positivo, ese punto rojo va a sentir una fuerza de repulsión y la fuerza de repulsión la va a sentir en esta dirección. Ujú. Entonces, vemos con claridad de que la dirección de este diferencial de campo eléctrico es la dirección de R techo. R techo y este vector verde tienen la misma dirección. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, ya habíamos obtenido cuánto es R techo. Entonces, lo tomamos y lo sustituimos. Un momento. Sustituimos este R techo. Tomamos la primer componente que es de DE3X, que va a ser igual a DE3 por coseno de zeta. Sabemos cuánto es DE3. Simplificamos y debemos de integrar esto. Entonces integramos. Ahora, límites de integración. Para este caso, aquí nos dicen que es de pi medios a 5 pi cuartos. Vamos a ver si estamos bien ahí. Entonces, ya vamos a terminar. Es que quiero dejar esto listo, por lo menos para terminar la idea. Si yo tomo este pedacito, entonces el campo eléctrico viene para acá, debido a este pedacito. Y si yo tomo este otro extremo, el campo eléctrico viene para acá. Entonces, en conclusión, lo que vemos es que el campo eléctrico empieza en esta dirección, que es 90 grados, y va barriendo hasta llegar a esta dirección, que sería 180 más 45. 180 más 45. Eso nos daría 225. Entonces, el campo eléctrico inicia en 90 y termina en 225 grados. Resulta que 225 grados es 5 pi cuartos. Entonces, inicia en 90 y termina en 5 pi cuartos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo les voy a compartir esto en el TEC Digital para que lo revisen con más calma y logren terminar de ver la solución. Eso sería por hoy.